Alquimia interna, la sabiduría tradicional y los últimos descubrimientos científicos para el continuo desarrollo de las potencialidades internas del ser humano. Alquimia interna, con la conducción del ingeniero Miguel Ángel Villafuerte Kanemoto. Buenas tardes, amigas y amigos de Radio Cielo. Hoy estamos nuevamente con ustedes en estos nuevos programas del año 2017. Ya estoy retrocediendo en 1000 años antes. Bueno, estamos muy contentos porque realmente hemos terminado el año 2016 muy bien, ¿no? Queremos compartir con ustedes esta gran emoción de haber estado con maestros de un gran nivel de sabiduría andina que nos han compartido el gran tesoro nacional que tenemos, ¿no? A veces nosotros aquí en Lima, en el sector urbano, no comprendemos cómo es la vida, cómo es el desarrollo de las personas en el Ande. Estamos hablando de lugares bastante lejanos a veces de las ciudades mismas de la sierra, y tuvimos la oportunidad de conocer la nación de los queros. Creo que ya poco a poco cada uno de ustedes está comprendiendo que hay una comunidad, esta nación de los queros, que es prácticamente como un país, es del tamaño de Holanda, no es un terreno pequeño, y es de una forma como explicarles como el Tíbet, ¿no? En el Tíbet también es un difícil acceso, ¿no? Están en grandes alturas, no hay caminos prácticamente. Entonces, entrar a la nación de los queros significa entrar también a un lugar donde el pasado prácticamente se ha conservado de generación en generación, de maestro a discípulo, de abuelo a nieto, se ha dado una gran enseñanza, una gran sabiduría. Entonces, eso hemos podido comprobar cómo los ancianos comparten con los niños, con los adolescentes. Les comienzan a hablar en forma de cuentos, les comienzan a plantear problemas, a ver cómo hacen para poder salir de esos problemas. Y también hemos visto, por ejemplo, cómo los niños están caminando de un lugar a otro, cómo están atravesando en pleno frío. En el regreso de la nación de los queros nos acompañó una niña no debe pasar de 8 años, caminando. Nosotros íbamos a caballo, pero la niña iba caminando sin ninguna ropa extraordinaria, y hacía un frío tremendo, y la niña estaba acostumbrada pues a caminar todo ese trayecto como si fuera pues acá en Girón de la Unión. No la veíamos tirritar de frío, la niña andaba siempre por delante. Entonces es sorprendente cómo es otro tipo de personas, ¿no? Con un gran vigor, una gran salud, con un gran conocimiento, que ha estado, ¿no?, hasta hace algunas décadas solamente entre ellos, ¿no? En comunidades secretas. Bueno, no eran secretas, sino que la mayoría no se da cuenta de lo que estaba pasando a su alrededor. Por ejemplo, en el mismo Cusco. En Cusco hay una buena cantidad de maestros, no estamos hablando de pocos. O sea, la nación de los queros tampoco es el único que ha conservado toda esta sabiduría. Hemos ido a otras zonas, también en el sur del Perú, donde hemos podido comprobar que también en esas zonas se ha podido transmitir de generación en generación un gran conocimiento, una gran sabiduría. Hemos podido captar todo esto, ya lo conocíamos anteriormente, pero ahora ya con mucha mayor profundidad. Los maestros nos lo han transmitido, nos han hecho partícipes de iniciaciones, de rituales. Entonces hemos podido, con todo respeto, aprender y entender que estamos viviendo un renacer, el renacer del Incari, se llama en quechua. El Inca vuelve otra vez a tomar la guía de nuestra nación, de nuestro país, y ya no se trata tal vez de que va a ser elegido presidente o va a ser un gobernante, sino
probablemente va a ser un guía espiritual, uno o varios guías espirituales que ahora ya se están conociendo más fuera de nuestro país que en Lima, que en nuestro propio país. Por ejemplo, cuando hemos conversado con varios de estos maestros, casi todos ellos están saliendo a diferentes lugares, a diferentes países de América, a diferentes países de Europa, de Estados Unidos, de Asia misma. Entonces nos sorprendió, ¿no?, saber que tanto interés hay ahora en el mundo por esta gran sabiduría, y nosotros recién nos estamos dando cuenta poco a poco y recién lo estamos valorando. Algunos todavía no entienden, ¿no? Dicen, ¿qué vamos a aprender, ¿no?, de estos maestros? Se ve un poco solamente el ritual, ¿no?, el despacho, la ofrenda a la Pachamama, pero no se entiende la gran capacidad que tienen ellos, el gran poder que tienen de transformar la energía, de sanar, por ejemplo, a las personas, de desarrollar una mente, una capacidad energética que le permite, por ejemplo, ahora cosechar todo lo que ellos han sembrado. Entonces, estos maestros ahora son reconocidos mundialmente, están viajando, dando conferencias, desarrollando talleres, retiros en innumerables países. Ya estamos hablando de que casi todos los países del mundo están invitando a los maestros sabios peruanos. Ellos conocen más que nosotros, imagínense, ¿no? ¿Quiénes son los sabios aquí en el Perú? Si uno le preguntara, a ver, dígame, ¿cuáles son los sabios más destacados, ¿no?, aquí en el Perú? Bueno, tal vez estaría pensando, ¿no?, tal vez un científico, alguien que desarrolle la física, ¿no?, la medicina, etcétera, y no estaríamos reconociendo que tenemos sabios en el Ande, sabios también en la selva y también en varias zonas de la costa. Pues son sabios, son personas que tienen un gran conocimiento, no de algo actual, ¿no? Estamos hablando de algo que tiene cientos de años de conservación. Estamos hablando de una sabiduría que probablemente se inició hace miles de años. Estamos hablando de Caral, por ejemplo. Es una sociedad muy antigua en todo el mundo, es una de las más antiguas de todo el mundo, pero una sociedad que ya tenía un avance que no había, por ejemplo, en ninguna parte de Europa, que no había en diferentes lugares, ¿no? Solamente Egipto, por ejemplo, o algunas zonas de la India o China se habían desarrollado en esa época, y Caral ya demostraba tener un conocimiento no solamente social, sino también metafísico, religioso. Es una sociedad religiosa fundada en un misticismo. Poco a poco eso se va a ir sabiendo, se va a ir descubriendo. Los arqueólogos poco a poco están tratando de entender, ¿no?, de interpretar todos sus hallazgos. Todavía algún conocimiento no lo tienen claro. Por ejemplo, en algunas figuras de Caral aparecen unas posiciones corporales. Entonces, cuando conversé con un arqueólogo de Caral, él me dijo que eran posiciones de fallecidos, ¿no?, cuerpos fallecidos. Eso lo habían graficado, ¿no?, como que era con el momento en que hubo una disminución, ¿no?, de la capacidad, digamos, de la salud de las personas. Entonces grabaron ahí, según el arqueólogo, estas figuras de personas fallecidas. Pero si uno lo mira con atención y conoce prácticas de Qigong, prácticas de Tai Chi, prácticas de Pacuachán, etcétera, se da con una sorpresa. Esas son posiciones de prácticas energéticas. Entonces, los maestros antiguos de Caral, 4000 años de repente antes que nosotros, ya manejaban las prácticas energéticas. De ahí eso se difundió a través de la costa, llegó hasta la sierra, y otra gran cultura, ¿no?, que también esa ya la conocemos. La mayoría de nosotros no estudió sobre Caral cuando estábamos en el colegio, ¿no?, o en la universidad. Eso es reciente, muy reciente, que se ha descubierto, pero sí conocíamos el gran valor, por ejemplo, de la cultura chavín, de la cultura tiahuanaco, y que eso después se transformó en una cultura que fue la cultura de los incas.
pero también sabemos que había Paracas, había Nazca, habían los Mochicas, los Chimú, etcétera, y muchas más, a nivel de Cajamarca, etcétera, los Chachapoyas, los Huari, etcétera. Entonces todos ellos desarrollaron no solamente, como decía, la parte social, sino lo sorprendente es que conocían prácticas energéticas, conocían más allá del simbolismo y de la religión que uno considera como una religión primitiva a veces, era una religión que estaba basada en prácticas energéticas. Entonces, por ejemplo, cuando ya se habla de Huiracocha, ¿no? Ya en el incanato, Huiracocha no es que recién aparece en ese momento, sino que fue un proceso de transformación, por ejemplo, desde aquí de Lima, se llamaba Pachacámac, y Pachacámac luego fue desarrollándose hasta a convertirse en el dios Huiracocha, en diferentes regiones, en diferentes tiempos, eras. Entonces ese dios comenzó a tener cada vez un aspecto más metafísico, ya no en forma humanoide, ¿no? O con animales, etcétera, sino ya era un dios sin forma. En la catedral de Cusco hay un huevo, una piedra en forma de huevo, y eso se considera que era una representación del dios Huiracocha en el templo de Coricancha, y que después pasó a la catedral. Y hasta ahora que estuve en este momento ya conociendo los maestros que me habían explicado que dónde se encontraba, lo conocí y bueno, y he hecho unas prácticas también que me enseñaron los maestros para hacer dentro de la catedral, con el Señor de los Temblores, con la presencia de la Virgen María, ¿no? Con las personas que están rezando, y luego también en el simbolismo de Huiracocha en el templo cristiano, el templo católico. Entonces todo eso es una integración. La gran sabiduría inca les permitió no desechar a ninguna creencia, a ninguna práctica, sino integrarlas y unificarlas. Entonces nos han comunicado que en el templo de Coricancha, todas las regiones que comprendían el imperio incaico y que tenían sus deidades y sus sacerdotes tenían una representación dentro del templo de Coricancha. Que significa que ahí había no solamente un tipo de práctica, de ceremonia o de ritual, sino que estaban todos los rituales y sacerdotes de todas las comunidades que comprendían el imperio incaico. Entonces eso es maravilloso porque ellos no rechazaron a ninguna religión, no les obligaron a creer en los dioses ni en las deidades incas, sino que les mostraron, miren, acá tenemos estas prácticas, tenemos estos rituales, pueden hacerlas, pero también no tienen que dejar de realizar sus prácticas y sus creencias. Se pueden integrar, no son incompatibles, se pueden trabajar como una unidad. Eso fue lo mayor, digamos, el logro para vivir en forma armoniosa. No estamos como, por ejemplo, lo que pasó en la India, ¿no? Que luego de independizarse de los ingleses, cada religión estuvo en contra de la otra. Eso fue una lástima, por ejemplo, para el gran maestro Mahatma Gandhi, ¿no? Porque él evitó, ¿no?, que se llegara a un conflicto armado, a un derramamiento de sangre con los ingleses. Pudo evitar, ¿no?, que se mataran a una masacre, porque podían haber hecho una masacre de todos los ingleses, pero eso hubiera generado también una venganza, ¿no?, de los ingleses, etcétera. Se hubieran independizado a costa de mucho sufrimiento. Pero Gandhi, usando la no violencia, evitó que se derramara mucha más sangre y que al final se consiguiera la independencia de la India. Pero casi inmediatamente después, la India comenzó a desangrarse en peleas internas, conflictos, guerras internas entre los mismos hindúes. Solo se habían unido
para derrocar y derrotar a los británicos, pero inmediatamente, como era un grupo muy sectario, cada una de las religiones, como eran personas que no eran tolerantes ante los demás y no integraban la sabiduría de los demás, entonces comenzaron a pelear entre ellos y lamentablemente a desangrar a la India en una guerra interna. Fue tan atroz que una de las decisiones que más problemas le trajo a Mahatma Gandhi fue dividir la India. El norte de la India pasó a formar lo que ahora se llama Pakistán, y ahí tuvieron que irse todas las personas que eran del Islam, creyentes del Islam, porque no podían ya vivir junto a las personas, por ejemplo, de las creencias hindúes. Entonces los islámicos tuvieron que emigrar, dejar todo, irse al norte de la India y constituir un nuevo país, para que uno comprenda cómo alguien tan sabio, ¿no?, como Mahatma Gandhi, y un país que se supone que era tan, pero tan místico, tan religioso, tuvo grandes problemas por la intolerancia religiosa. Se mataron entre ellos. También hay otra creencia religiosa muy desarrollada en la India, los Sikhs. Y los Sikhs son esas personas que usan turbante. Algunos de ustedes en algún evento que hemos realizado hemos invitado al maestro Partap Singh, que él es Sikh. Entonces ahí pudieron comprender cómo es la cultura y las prácticas de los maestros Sikhs. Ellos están enseñando, por ejemplo, el yoga kundalini, etcétera. Pero ellos también comenzaron a pelear, ¿no?, contra los hindúes, contra los islámicos, etcétera, y se mataban entre ellos. Entonces hubo un gran derramamiento de sangre por la intolerancia religiosa. Y como eso ha pasado en muchos países, ¿no?, ha habido grandes violencias a nombre de defender una creencia religiosa, o a nombre de defender una verdad. Por ejemplo, acá tuvimos también la Inquisición, que se llamó la Santa Inquisición, que se dedicó a quemar personas, ¿no?, a castigar personas que no creían en lo que se enseñaba en el cristianismo, en el catolicismo. Entonces, eso fue también un periodo de gran vergüenza, por llamarlo así, ¿no?, para justificando, ¿no?, con el Evangelio, justificando con la verdad enseñada por Cristo, ellos podían asesinar a otras personas. Bueno, todo eso no fue parte del imperio incaico. De eso podemos estar nosotros contentos, orgullosos, aunque no todo fue perfecto, maravilloso, porque también hubo algunas experiencias de sacrificios humanos, por ejemplo, en algunos rituales de los incas, pero en forma general, ¿no?, esta práctica de entender la religión de los demás, de integrarlas, ¿no?, de poder practicar junto con otros sacerdotes de otras creencias y no estar tratando de imponerles a la fuerza una creencia, permitió que también cuando llegaran los españoles y ellos escucharan con atención, ¿no?, lo que le mencionaban de Jesucristo, ellos, los sabios del incanato, dijeron: significa que Jesucristo es un alto nivel de un inca. Es un desarrollo espiritual que podemos nosotros también incorporar en la sabiduría andina. Entonces, a partir de la llegada de los españoles, la religiosidad, la espiritualidad incaica se transformó, ¿no?, se desarrolló en el nivel de adaptar, ¿no?, las enseñanzas de Jesús, de adaptar las prácticas religiosas católicas dentro de las prácticas incaicas. Entonces nosotros ya, cuando hemos conversado con los maestros, con los sabios andinos, ellos nos han enseñado prácticas de energía, prácticas incaicas, andinas, dentro de los rituales también católicos. En las iglesias, en las procesiones, etcétera, también se desarrollaban prácticas de espiritualidad andina. Se complementó, se integró. Entonces,
la mayoría, ¿no?, de sabios, de maestros andinos son católicos, ¿no? Ahora también hay evangélicos, pero la mayoría sigue la creencia y los rituales de la Iglesia Católica y no lo ven contradictorio con la sabiduría andina. También queremos compartir con ustedes que hay bastante que hemos podido aprender, y eso es un gran tesoro que probablemente ya en los próximos años todos comiencen a entenderlo y comencemos a hacer un programa de investigación, de desarrollo de esta sabiduría. Hay de todo, hay que tener cuidado. Hay también personas, ¿no?, que se están disfrazando de maestros, tal vez una expresión un poco dura, pero es así, se están disfrazando de maestros, ¿no? Como saben quechua, como saben, han visto algunos rituales, no es que ellos sean maestros, sino que se están autodenominando, ¿no? Pampa Misayo, Alto Misayo, etcétera, y ellos están tergiversando también esta sabiduría y esta enseñanza. Pues hay que tener cuidado, hay que conocer un poquito más, hay que investigar un poco más para que uno pueda darse cuenta, ¿no?, quiénes son los que realmente tienen esa sabiduría, esa práctica, y se nota no solamente en la forma como hablan, sino en su cuerpo, en su desarrollo, porque uno va a ver, por ejemplo, al maestro Martín Quispe, que fue el maestro que nos inició en la nación de los queros, que él pues estaba adelante, nosotros íbamos a caballo y él estaba guiando la caravana de caballos adelante, caminando, ¿no?, siempre más adelante, que más rápido que nosotros. No corríamos, ¿no?, íbamos a un paso lento porque hay subir y bajar a cada momento, y es un poco peligroso también estar en el caballo, porque en cada momento que el caballo baja uno siente que el cuerpo se le va para adelante, o que cuando el caballo comienza a subir, ¿no?, algo muy empinado, siente también que el cuerpo se le va para atrás, etc. Uno tiene que estar muy concentrado para no perder el equilibrio, no caerse del caballo, etcétera. Pero lo sorprendente es que cuando uno miraba siempre adelante, el maestro estaba mucho más adelante que nosotros. Y una persona ya de mayor edad, pero que se nota, uno cuando trata de caminar ahí a esa altura, estamos hablando de más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, uno siente la presión, la incapacidad de caminar mucho, etcétera. Pero esos maestros están no solamente acostumbrados, sino tienen esa vitalidad, esa fuerza de la energía, Kausai, según quechua, que en chino sería el chi, en japonés el ki, el prana, en sánscrito, el lung, en tibetano, pero todo eso acá en Perú sería Kausai. Y ese maestro conoce muy bien cómo manejar el Kausai y conoce muy bien cómo fortalecerse, sanarse y sanar también y fortalecer a otras personas. Eso ya es prácticamente ya un hecho, no tenemos que creer, ¿no? Lo hemos podido comprobar de diferentes maneras, ¿no? Y los maestros están con todo el deseo de transmitir lo que saben, de compartir, ¿no?, con la mayor cantidad de personas, y esperamos que próximamente también nos estén visitando aquí en Lima, porque no todas las personas van a poder llegar hasta la nación de los queros. Es bastante difícil, no es tan, o sea, no es caminar nomás, ¿no?, un poco más allá, ¿no? Estamos hablando de un trayecto sumamente escarpado, prácticamente sin camino, ¿no?, donde uno hace, como dice la canción, uno hace camino al andar, etcétera. Entonces, eso, bueno, además de ser un turismo de aventura, estamos hablando de una prueba también, ¿no? A ver quién se atreve a llegar hasta allá y ya habría pasado una primera prueba, ¿no? Porque la mayoría se puede desanimar por el camino, ¿no?, por tantas dificultades. Pero bueno, eso queríamos que ustedes comiencen a comprender el gran tesoro que tenemos, y vamos a programar para el domingo 15, este domingo del siguiente, este domingo es 8, al domingo siguiente vamos a hacer un taller especial. Un taller no es una conferencia, es un taller, o sea, talleres
se llama cuando es más práctica que teoría, y queremos con ustedes que también hagamos ese AINE es esa reciprocidad. Ustedes nos están escuchando todos los días y queremos transmitirles todo este conocimiento, esta sabiduría resumida, ¿no? En 5 horas, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, para que ustedes tengan después el tiempo para almorzar y pasar el resto del domingo con su familia, pero le vamos a pedir que se puedan levantar ese domingo 15 más temprano, ¿no? Y puedan llegar hasta Pueblo Libre a las 9 de la mañana, porque el grupo va a ser restringido. Las personas, ¿no?, van a tener que comprender que esta transmisión se hace para los que valoren, para los que se den cuenta que estamos con un gran tesoro, ¿no?, una fortuna. Esa es nuestra gran herencia. Yo creo que no es tanto el oro, ¿no?, ni las cosas materiales que nos han dejado los incas, nuestros antepasados, sino nos han dejado este conocimiento. Pero ¿cómo? Si no había libros, ¿no?, si no había escritura en el incanato, ¿cómo ha sido posible, ¿no?, que se conserve? Porque esto, como se dio también en otras naciones, en otras enseñanzas, se transmite verbalmente. No solamente de forma verbal, sino se transmite por vivencia, por experiencia. O sea, la maestra Martina Mamani, ¿no?, que ella fue criada por sus abuelos en la parte espiritual, con sus padres en la parte material, pero los abuelos, y siempre ahí los maestros hablan de los abuelos, los maestros ancianos, ellos eran lo que transmitían esa sabiduría. Ellos lo habían no solamente entendido, sino lo habían aplicado en su vida y lo seguían aplicando, y de esa forma se lo planteaban a los niños, a los adolescentes, para que ellos pudieran entender también este gran tesoro y a la vez transmitirlo a la siguiente generación. Entonces, esa es la forma como hasta ahora, después de tantos años, se habla que el gran maestro, por llamarlo de una manera, el que desarrolló ya en una forma concreta y sistemática todo este conocimiento, es el Inca Pachacuti. El Inca Pachacuti es el Inca que, según las enseñanzas andinas, es un Inca que antes de ser Inca se iluminó. Hay toda una historia de cómo el Inca Pachacuti llega a iluminarse, pero eso es lo importante. O sea, teníamos a un maestro iluminado como el jefe del imperio. Entonces, es como si a Buda le hubieran ofrecido ser rey, ¿no?, y hubiera gobernado, como si a Jesucristo le hubieran ofrecido ser rey y hubiera gobernado, o como, por ejemplo, a Lao Tzu o a otros maestros se le hubiera dado esa capacidad. A San Francisco de Asís, por ejemplo, ¿no? Los maestros también en el Ande hablan de San Francisco de Asís como un gran iluminado. Es como si a Francisco de Asís le hubiera dicho: señor maestro San Francisco de Asís, usted que tiene tanta sabiduría, tanta capacidad, ¿no?, tanto amor por lo demás, sea usted nuestro rey. Y hubiera sido el rey de Italia. Pero los reyes egoístamente, ¿no?, pensando en el poder, etcétera, etcétera, jamás le plantearon a Buda, a Cristo, a San Francisco, a Lao Tzu, a Sócrates, para que sean gobernantes. Pero en el caso del incanato sí fue así. O sea, se le ofreció, no iba a ser el Inca iba a ser su hermano mayor, pero los demás dijeron no, este joven, porque era muy joven cuando se iluminó Pachacuti, es el que es el más indicado para ser Inca. Y su padre tuvo que aceptar para que Pachacuti fuera considerado como el próximo Inca. Y él logró con su sabiduría salvar al Cusco, casi estaba por ser invadido y derrotado, y a sus enemigos los convirtió en aliados, ¿no? Y comenzó a hacer una capacidad de alianzas, de desarrollo, etcétera, en todo tipo, y ahí es donde desde una nación pequeña, que era en la nación de los incas,
se transformó en el imperio incaico que nosotros conocemos, que abarcó gran parte de Sudamérica. Es así como estamos reconstruyendo nuestra historia, porque muchas de estas cosas a veces no está en los libros, ni en los textos de historiadores, pero este conocimiento ha ido pasando de generación en generación. Entonces tenemos la certeza que es algo real, no es una invención, no son mitos inventados por alguien, sino que lo que se vivió en una época, estamos hablando de hace más de 1000 años, estamos hablando, perdón, hace más de 500 años, que esta filosofía, esta práctica, esta espiritualidad se fue desarrollando en forma sistemática. Ahí fue donde se construyó el Machu Picchu, ¿no? El Coricancha, etcétera, y todo eso se comenzó a desarrollar ya de una manera integral. Eso es el único imperio donde no hubo hambre, donde no hubo miseria, donde no hubo pobreza, etcétera, y todos vivían de una manera más armoniosa. Estamos con toda la seguridad, ¿no?, de que, por lo que hemos comentado y por lo que hemos podido ver también en el Ande, que las personas laboraban de una forma divertida, gozosa. Ellos no sentían una carga pesada, ¿no?, en hacer un puente, en hacer una construcción, etcétera. No eran esclavos, eran personas que lo hacían de una manera amena. Se habla también que los maestros con los discípulos lo que hacen es un juego. Dicen en quechua, están jugando a la parte mística, a la parte espiritual. Entonces también cuando se realizaban estas labores comunales de construcción de un templo, de un camino, el Capacñán, camino que se desarrolló por todo el imperio incaico, los puentes, etcétera, hasta ahora queda todavía una costumbre ancestral de que una vez al año se construye o se vuelve a reconstruir un puente. El puente del año pasado se deja de lado, ¿no?, se suelta y se vuelve a construir nuevamente el templo. Y ustedes pueden ver en YouTube algunos documentales donde las personas se están divirtiendo, se están tomando deportivamente, en vez de perder el tiempo, digamos, ¿no?, viendo un partido de fútbol o viendo un concierto, etcétera, y dar toda nuestra fuerza y nuestra energía ahí. En los partidos de fútbol uno está saltando 90 minutos también, gritando por su equipo, etcétera. Toda esa emoción, toda esa energía se desarrollaba en algo constructivo, ¿no? Entonces tienes capacidad para gritar, para saltar todos 90 minutos, ya, entonces en vez utiliza esa fuerza en vamos a construir un templo, ¿no?, vamos a construir un puente, un camino, y competían entre ellos, ¿no?, a ver quién lo hace mejor, quién lo hace en menor tiempo, etcétera, etcétera, y se divertían al final del hecho, ¿no? Después que había terminado el puente, tomaban, bailaban, etcétera, y era una diversión. O sea, se habían divertido y habían construido algo a favor de la comunidad. Una forma muy diferente a la forma de pensar de nosotros, ¿no? O sea, nosotros decimos, ¿cómo voy a divertir en mi labor? ¿Cómo voy a divertir en mi centro laboral, ¿no? O sea, está loco, ese es trabajo. El trabajo no es diversión. Diversión es dejar de trabajar para recién empezar a divertirme. No puedo gozar en mi trabajo. Esa es una forma equivocada de pensar. Los incas nos dan el ejemplo de que ellos estaban laborando siempre en una manera amena. Esa es la intención de estas festividades, de estas celebraciones en grupo. No eran celebraciones individuales o de una pequeña familia, sino toda la comunidad salía, y diferentes comunidades, ¿no?, a participar. Eso lo vamos a ver en este año. Nos han invitado a participar en la festividad cristiana de Coyuriti, que es una festividad donde el cristianismo se ha integrado con la sabiduría andina. Entonces vamos a tener este año esta experiencia, esta vivencia tan importante como es el peregrinaje del Coyuriti. Bueno, queríamos también
expresarles ya algunas noticias, pero primero vamos a escuchar la canción que se ha preparado para el día de hoy. Pedimos a nuestro amigo Ivanov para que nos ayude a poner la canción, la melodía del día, que es una energía de tierra, una energía entre la madera del día de ayer y la energía del día de mañana, que es fuego. Tenemos una excelente noticia también para ustedes. El maestro Konstantin Rusov, el maestro de Ucrania, conoce muy bien las terapias energéticas y el Qigong que le enseñó su maestro, el gran maestro Shumintan, se encuentra en Lima. Él estuvo en Ucrania, regresó, bueno, y con él hemos ido hasta la nación de los Queros, hemos ido al Cusco, hemos tenido todo ese trayecto con varios maestros y sabios andinos, y ahora ya está en Lima. Muchísimas gracias por su atención. Nos encontramos el día de mañana a la 1 de la tarde. Muy agradecido. Alquimia interna, la sabiduría tradicional y los últimos descubrimientos científicos para el continuo desarrollo de las potencialidades internas del ser humano. Alquimia interna, con la conducción del ingeniero Miguel Ángel Villafuerte Canemoto.